Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Enrique y hoy te voy a explicar la fisiología renal. Pero antes de hablar de fisiología renal, déjame explicarte un poco sobre la función de los riñones. Cumplen tres funciones los riñones: la filtración, la regulación y la producción. En cuanto a la filtración, se encarga de desechar los productos del metabolismo y toxinas. Un ejemplo del desecho metabólico es la creatinina. La creatinina proviene de la fosfocreatina en el músculo. Cuando nosotros corremos, levantamos pesas, saltamos o hacemos cualquier actividad física, involucramos esta fosfocreatina y una vez que se usa, llega al riñón y se desecha en forma de creatinina. Luego, la regulación. Regula tres cosas principalmente: la presión arterial, el equilibrio ácido-base y el equilibrio hidroelectrolítico. En cuanto a la regulación de la presión arterial, tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Aumenta la presión arterial o puede disminuir la presión arterial dependiendo de si se activa o no este sistema, ¿vale? En cuanto al equilibrio ácido-base, el riñón se encarga de aumentar la secreción o aumentar la reabsorción de bicarbonato, ¿vale? Y el equilibrio hidroelectrolítico no es nada más y nada menos que la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la cantidad de sodio, potasio, cloro, calcio y otros iones en el organismo, ¿vale? Y por último está la producción. Produce tres cosas principalmente el riñón: la renina, que ya la comentamos, la eritropoyetina, que se encarga de la hematopoiesis, ¿sí? Producción de nuevas células sanguíneas. Y lo último es la 1-hidroxivitamina D3. Esta molécula proviene de cuando nosotros nos exponemos a la luz solar, nuestra piel produce una molécula que viaja al hígado y de ahí al riñón y forma la 1-hidroxivitamina D3. Y esta molécula tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿ok? Bueno, ya una vez que hablamos de las funciones del riñón, vamos a ver un poquito la anatomía y la estructura del sistema urinario. Les presento estos dos órganos que tienen forma de frijol. Se llaman riñones. Los riñones los podemos encontrar, la parte más superior, a la altura de la vértebra T12 o la vértebra L1. Asimismo, el riñón izquierdo es 1,2 cm más superior que el riñón derecho. Los riñones se encuentran irrigados e inervados a través del hilio renal. El hilio renal es un orificio por donde penetra este paquete neurovascular y llega la arteria renal, la vena renal, los nervios que inervan el riñón y un conducto de salida para la orina que se llaman uréteres. Cada uno se llama uréter, ¿vale? El uréter conduce la orina a la vejiga, que no es nada más que un reservorio para que cuando tengamos una oportunidad socialmente adecuada podamos hacer la micción. Sale por la uretra y se hace la diuresis, ¿vale? Ahora, la arteria renal proviene de la aorta abdominal. Ojo con eso. Y ahora, vamos a hacer un corte frontal. Vamos a quitar la parte de adelante para mostrar lo que está en medio del riñón, lo que está por dentro, ¿vale? Y tenemos dos zonas importantes en este riñón: la corteza, que es la porción periférica, y la médula, que es la porción central, ¿vale? La corteza se dice que es una zona granular porque tiene presencia de algunos puntitos. Y estos puntitos reflejan la existencia de glomérulos, ¿vale? Los glomérulos son la porción inicial de las nefronas, ¿vale? Aquí empieza la filtración. Y la zona medular se llama así porque tiene la presencia de estas estructuras de color negro que se llama pirámides renales. En las pirámides renales nosotros vamos a encontrar las tuberías de la nefrona, los túbulos. Vamos a ver más adelante las partes de la nefrona, no se preocupen. Y una vez que se filtra la orina por los glomérulos, pasa por las tuberías, sale a través de estos orificios de las pirámides renales llamadas papilas medulares. Pasan por el cáliz menor, el cáliz mayor, de ahí a la pelvis renal y sale por el ureter. Y ya sabemos lo que sigue de acá.
¿ok? Ahora, vamos a ver una parte más microscópica del riñón. Supongamos que estamos ampliando esta médula o esta pirámide renal, ¿vale? Que es la línea discontinua negra. Esto que está de color rosa sería la corteza, ¿vale? Corteza, médula, ¿ok? Y aquí tenemos estas dos estructuras, que son las nefronas. Las nefronas son la unidad funcional del riñón. Se dice que por cada riñón tenemos 1.000.000 de nefronas. Entonces, si nosotros tenemos 2 riñones, tendríamos 2.000.000 de nefronas, ¿ok? Vale. Ahora, tenemos dos tipos de glomérulos, ¿vale? Se clasifican en función de su ubicación en el riñón. Recuerden que los glomérulos se encuentran en la cabecita de la nefrona, ¿vale? Entonces tenemos los glomérulos superficiales que se encuentran en la porción de la corteza y los glomérulos yuxtamedulares, es decir, que están más cercanos a la médula. El 90% de los glomérulos son superficiales, ¿vale? La mayoría de los glomérulos son superficiales. Y los pocos glomérulos que faltan serían yuxtamedulares. Ahora, recuerden que todos los desechos, todo aquello que queramos eliminar por la orina, proviene de la arteria renal. Se ramifica y llega a las porciones más lejanas del riñón. Veámoslo acá. Tenemos aquí la arteria renal, bueno, las ramas de la arteria renal, y aquí, donde se encurva, se le conoce como arteria arqueada. Luego, cuando rodea las estructuras de la nefrona, se convierte en la arteriola interlobular, ¿vale? Y ya una vez que se ramifica para poder penetrar la cápsula de Bowman, que son estos circulitos o estas cabecitas, cuando penetra se conoce como arteriola aferente, ¿vale? Arteriola aferente. Y ojo con esto, porque una vez que penetra la cápsula de Bowman, hace un circuito muy loco. Es como, ¿alguna vez han visto los estambres, cómo los dejan los gatitos cuando juegan? Todos enmarañados, ¿no? Lo mismo pasa con las arteriolas en la cápsula de Bowman. Y este enmarañado de arteriolas se conoce como glomérulo. Entonces, no es lo mismo cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman pertenece a la nefrona. Y el glomérulo es este conjunto de vasos que permiten perfundir todo lo que queremos excretar, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, ya todo lo que está dentro de la cápsula de Bowman es el glomérulo. Y una vez que sale de la cápsula de Bowman, se conoce como arteriola eferente, ¿vale? Y ahora, de las asas, es decir, de estas curvas, de esta tubería que hace una forma de U, llegan también otras arteriolas, ¿vale? Hacen esto, vean, tienen forma de U o de puente y se van a conectar ahora con la porción venosa, es decir, todo lo que no se excreta en la orina regresa a la circulación venosa hacia la circulación sistémica y al corazón. Veámoslo. Aquí se hace un lecho, los lechos capilares, ¿sí? Donde se intercambia la sangre arterial por sangre venosa y toda esta sangre venosa regresa a través de la vena renal, esta que está acá, ¿vale? Y sale a la circulación sistémica. Entonces, los vasos que irrigan las asas se llaman vasos rectos, ¿vale? Aquí están. La porción arterial de estos vasos rectos se le conoce como vasos rectos descendentes.
porque se encuentran en el asa descendente de esta tubería. Y la porción venosa se le conoce como vasos rectos ascendentes, porque se encuentran en el asa ascendente de la tubería y regresa por la vena renal. También tiene la vena interlobular, la vena arqueada y la vena renal, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro la estructura anatómica del riñón y la circulación del riñón. Ahora, vamos a ver las partes de la nefrona. Síganme. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos la nefrona. Ahora, vamos a hablar de todas las partes de la nefrona. Principalmente podemos dividir la nefrona en dos porciones. En el corpúsculo renal, que es la porción inicial de mi nefrona, y una serie de conductos o túbulos que se llaman túbulos renales. Estas son mis dos porciones importantes de la nefrona. Ahora, vamos a ir describiendo el corpúsculo renal y posteriormente los túbulos renales. Vamos a empezar con el corpúsculo. El corpúsculo renal está conformado por 4 elementos, que de hecho los podemos ver ahí. La cápsula de Bowman, recuerden, la cabecita de la nefrona, es el tejido epitelial, ¿vale? Donde inicia la nefrona. Y dentro de esta cápsula de Bowman está el glomérulo. El glomérulo, recuerden que son capilares que penetran por la arteriola aferente, se hace aquí un entramado y sale por la arteriola eferente. Y entre el glomérulo y la cápsula de Bowman hay un espacio. Este espacio se llama espacio de Bowman. El espacio de Bowman es una zona hueca. Entonces, por toda esta zona hueca, perfunde la sangre y ciertas moléculas. Entonces, aquí se produce el ultrafiltrado. Y una vez que se produce el ultrafiltrado, llega y viaja por toda la tubería o los túbulos renales. La última porción del corpúsculo renal es el mesangio. El mesangio es la matriz extracelular de la nefrona, que aquí, como estamos hablando del glomérulo, se llama matriz extraglomerular, ¿vale? La matriz extraglomerular está entre la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado distal. Lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con algo muy importante llamado aparato yuxtaglomerular. Lo vamos a ver más adelante. Luego, continuando con los túbulos renales. Tenemos la primera porción del túbulo, que es el túbulo contorneado proximal. Se dice contorneado porque tiene una forma ondulada y proximal porque está más cercano al glomérulo. Le sigue el túbulo recto proximal. A diferencia del contorneado, este ya no tiene ondulaciones, por lo tanto se llama recto. Luego, disminuye el calibre de esta tubería y recibe el nombre de rama descendente fina, ¿vale? La rama descendente fina se conecta con la rama ascendente fina. Y tanto la rama descendente como la rama ascendente se le conoce como asa de Henle, ¿vale? Luego aumenta el calibre de la rama ascendente fina y se convierte en rama ascendente gruesa. Posteriormente viene el túbulo contorneado distal, que recuerden que está pegado al glomérulo y aquí se presenta el mesangio, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Luego el túbulo de conexión y a partir del túbulo de conexión toda esta trayectoria de túbulos se conocía como conducto colector. Pero ahora cada parte del conducto colector recibe un nombre debido a que tiene propiedades, células y funciones distintas, ¿vale? Empezando por el túbulo colector inicial. Aquí se hace una conglomeración o se intersectan otros túbulos de otras nefronas para que el conducto colector reciba orina o el ultrafiltrado de otras nefronas. Luego el túbulo colector cortical, el conducto colector medular externo y el conducto colector medular interno. El túbulo colector cortical se encuentra en la corteza. ¿Se acuerdan de la porción periférica del riñón? Bueno,
Por eso se llama túbulo colector cortical. Y debajo de la corteza, ¿recuerdan que está la zona medular, donde están las pirámides renales? Exactamente. Aquí se encuentran los conductos colectores. La porción superior en la médula se le llama conducto colector medular externo. Y la porción del conducto que está más inferiormente en la médula se llama conducto colector medular interno. Desemboca en el conducto de Bellini. Y este conducto de Bellini no es nada más y nada menos que la papila medular, ¿se acuerdan? Por donde pasa el cáliz menor, cáliz mayor y de ahí la pelvis renal, ¿ok? Entonces, estas son las partes de la nefrona. Ahora, vamos a hacer zoom, vamos a ver ahora la parte celular, tanto del corpúsculo renal como del túbulo renal. Vamos con ello. Ya estamos aquí nuevamente. Ya una vez que hablamos sobre las dos partes de la nefrona, que es el corpúsculo renal y el túbulo renal, vamos a ver las células de estas dos partes y su función, empezando por el corpúsculo renal. Tenemos aquí esta preciosa nefrona. Recuerden que el corpúsculo renal está formado por 4 cosas: cápsula de Bowman, espacio de Bowman, glomérulo y mesangio. Si nosotros ampliamos esta porción de la nefrona, vamos a obtener esto. ¡Tarán! Les presento las células del corpúsculo renal. Tenemos aquí nuestra cápsula de Bowman, aquí el primer túbulo, que es el túbulo contorneado proximal, al lado del glomérulo, el túbulo contorneado distal y sus respectivas células. Vamos a empezar con la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos capas. La capa parietal de la cápsula, que es la más externa, y la capa visceral de la cápsula. Así como la pleura o el peritoneo tiene su capa externa o parietal y su capa interna o visceral, también lo tiene el glomérulo. Ahora, ojo con la capa visceral, porque si se dan cuenta, está recubriendo al glomérulo. Aquí tenemos la arteriola aferente, penetra la cápsula y todo el glomérulo está cubierto por capa visceral. Y una vez que sale por la arteriola eferente, ya no está cubierta, ¿ok? Ahora, entre capa visceral y capa parietal tenemos el espacio de Bowman. Aquí recuerden que se filtra todo lo que se tenga que filtrar y pasa hacia el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos el epitelio del túbulo contorneado proximal. Ahora, falta el mesangio y las células que están entre la cápsula y el túbulo contorneado distal. Vamos a empezar con las células mesangiales. Estas células se encargan de producir matriz extracelular, por lo tanto, se denomina matriz extraglomerular porque están fuera del glomérulo. Luego, tenemos las células granulares. Las células granulares se encuentran recargadas al lado de la pared muscular de los capilares del glomérulo. Y por último, la mácula densa. La mácula densa es el epitelio del túbulo contorneado distal. Y esta mácula densa es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran esto de que el túbulo contorneado distal y la cápsula siempre estaban juntos? Exacto, por eso, porque la mácula densa es un sensor de lo que se está filtrando del glomérulo. Entonces, si se está filtrando mucho, la mácula densa avisa y reduce la filtración. Si hay poca filtración, manda señales para que aumente la filtración, ¿ok? Y ahora, las células mesangiales, las granulares y la mácula densa forman algo muy importante que es el aparato yuxtaglomerular. Esto que está acá, ¿ok? Recuerden que está formado por estos 3 tipos de células y cada una cumple su función. Ya hablamos de las mesangiales y de la mácula densa. Falta hablar de las células granulares. Estas células que están recargadas en la arteriola eferente producen, almacenan y liberan renina. Recuerden que la renina tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando la mácula densa y el aparato yuxtaglomerular detectan que hay poca perfusión, que no hay mucho volumen en la sangre que se está filtrando, liberan renina y esto
permite que aumente la presión arterial y que se favorezca la reabsorción de agua y de sodio. ¿Ok? Entonces, esta es la función del aparato yuxtaglomerular, regular el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. Ahora, vamos a hacer zoom, un poquito más de zoom del que ya hicimos, y vamos a ampliar este corte de este capilar del glomérulo. Lo tenemos acá. Parece un sol, ¿no? Este sol o esta figura que asemeja un sol es la famosa barrera de filtración. La barrera de filtración son un conjunto de capas que rodean al capilar del glomérulo para evitar que se fuguen cosas de la sangre que no tienen que fugarse. Un ejemplo, proteínas. Vamos a empezar describiendo las capas de la barrera de filtración, empezando de adentro hacia afuera del capilar. La parte o la capa más interna se conoce como glucocáliz. El glucocáliz son un conjunto de carbohidratos y glucoproteínas que están en la porción más apical o más externa de una célula. Y este glucocáliz está formado por glucosaminoglicanos, que son proteínas que están cargadas negativamente. Y recuerden, carga negativa y carga negativa se repelen. Entonces, si hay una molécula negativa, no va a pasar, se va a quedar en la sangre. Y un ejemplo de carga negativa son las proteínas. Luego están las células endoteliales, pero si se dan cuenta no son continuas. En las discontinuidades de estas células endoteliales se conocen como fenestraciones. Y estas fenestraciones tienen un diámetro de 70 nanómetros. Un espacio muy chiquito para que solo pase agua y solutos. Posteriormente tenemos la membrana basal. La membrana basal está formada por proteoglucanos de paransulfato, otras proteínas y otros carbohidratos que están cargados negativamente. Entonces, favorece este efecto de cremallera, evita que se salgan las proteínas. Así como la cremallera de una mochila, de un pantalón o de un suéter que evita que se salgan las cosas, es lo mismo con esta barrera de filtración, evita que se salgan proteínas que no tienen que salirse, ¿ok? Y por último tenemos los podocitos. Los podocitos forman la capa visceral, ¿se acuerdan? Ahora, estos podocitos son otras proteínas. Entre podocito y podocito hay un espacio que se conoce como hendidura del podocito. Y en la hendidura hay unas conexiones entre los podocitos. Estas conexiones se llaman diafragma de la hendidura. Este diafragma es el cierre de la cremallera. Y esta cremallera o este diafragma está formado por otras proteínas muy chiquitas. Son muchas proteínas, pero las dos más importantes son la nefrina y la proteína NEPH1. Estas proteínas evitan que se salga todo lo que no tiene que salirse, así como las otras barreras de filtración. Si estas proteínas fallan, tienen mutaciones en sus genes que las codifican o alteraciones, se produce algo llamado síndrome nefrótico, en el cual se expulsa o se filtra eso que no se tenía que filtrar en el riñón, las proteínas como la albúmina. Entonces el paciente presenta hipoalbuminemia, pérdida de monoglobulinas y otras proteínas muy importantes. Un síndrome característico en el cual no se codifica por nada nefrina se llama síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés. Espero que haya quedado claro las células del corpúsculo renal. Ahora, vamos con las células de los túbulos renales. Ahora, vamos con las células del túbulo renal. En las células del túbulo renal tenemos que describir por cada segmento de este túbulo renal. Vamos a empezar con el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. En un microscopio óptico, en la nefrona, se puede distinguir estos dos túbulos, pero a nivel molecular, algunos autores refieren que se puede dividir el túbulo contorneado y el túbulo recto en tres segmentos: S1, S2 y S3. S1 va del glomérulo a la mitad proximal del túbulo contorneado proximal.
S2 va de la mitad distal del túbulo contorneado proximal a el inicio del túbulo recto proximal. Y S3 es como tal el túbulo recto proximal. Estos tres segmentos o estos dos túbulos tienen características celulares similares. La principal de ellas son invaginaciones de su membrana apical que forma un borde en cepillo. Por eso lo recalqué con estos bordes como si fueran microvellosidades, que es el borde en cepillo. Este borde en cepillo ayuda a aumentar el área de superficie y que se reabsorba más solutos y agua, ya que aquí en el túbulo contornado y el túbulo recto proximal se realiza del 60 al 65% de la reabsorción total de la nefrona. También hay mitocondrias, retículo endoplásmico y lisosomas abundantes, ya que necesitamos recambiar y mantener en óptimas condiciones la función celular para que se lleve a cabo esta reabsorción. Y por último, una función endocrina. En el túbulo contorneado proximal tenemos enzimas que convierten la 25-hidroxivitamina D3 en 1,25-dihidroxivitamina D3. ¿Ok? Seguimos con la rama descendente fina y la rama ascendente fina. Aquí la complejidad es menor. Aquí ya no necesitamos reabsorber tanto. ¿Ok? Luego llega la rama ascendente gruesa. En ella hay un poco más de mitocondrias respecto a la rama descendente fina y la ascendente fina. También hay interdigitaciones y esto permite que haya un filtrado hiperosmótico. También se secreta aquí la proteína de Thom-Horsfall. Esta proteína de Thom-Horsfall, conocida también como uromodulina, ayuda a combatir cepas de Escherichia coli. Recordemos que hay una cepa de Escherichia coli que es la uropatógena, que causa muchos daños a nivel renal. Y también la uromodulina combate o evita que se formen los cristales de oxalato de calcio. Y con esto no haya cálculos renales. Personas que tengan malas codificaciones en la uromodulina o que tengan alteraciones en su producción presentan mayores infecciones renales y cálculos renales. Seguimos con el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos la mácula densa. Ya sabemos que esta pertenece al aparato yuxtaglomerular. Luego tenemos el túbulo de conexión. Aquí hay dos tipos de células. Células propias que producen calicreína y células intercaladas. Pero las células intercaladas abundan más en el túbulo colector inicial y el túbulo colector cortical. Aquí tenemos dos tipos de células, las intercaladas y las principales. Las intercaladas no tienen cilios, las principales sí tienen cilios. Ahora, respecto a las intercaladas, hay dos clases de intercaladas, las alfa y las beta. Y acuérdense de esta mnemotecnia, alfa, A de ácido. Las alfa secretan un ácido que es el hidrógeno. Y las células beta, B de bicarbonato. Las células beta secretan una base o una sustancia alcalina. Ojo con eso. Y por último, las células principales, que sí tienen cilios, reabsorben sodio y cloro y secretan potasio. Ya lo único que nos falta es conducto colector medular externo y conducto colector medular interno. Aquí la complejidad es mucho menor, ¿vale? Aquí lo que destaca es una unión hermética. ¿Y cómo se da esta unión hermética? Por medio de muchas zonas ocluyentes. Recordemos que las zonas ocluyentes son sitios en la membrana lateral, es decir, a los lados de las células, donde se juntan proteínas que impiden el paso de sustancias y evita el transporte paracelular. Dichas proteínas se llaman ocludinas y claudinas. Con esto terminamos todo lo que es la descripción celular de la nefrona. Ahora, vamos con la descripción del uréter, la vejiga, la uretra, la regulación simpática y parasimpática, el reflejo miccional y con esto finalizamos el video. Vamos con ello. Muy bien, ya vamos en la recta final de la organización del sistema renal. Ahora, vamos a describir los últimos tres órganos que nos faltan.
el uréter, la vejiga y la uretra. Vamos a comenzar con el uréter. El uréter es un conducto en el cual simple y sencillamente se transporta la orina. A diferencia del sistema gastrointestinal, aquí no vamos modificando la constitución de la orina, aquí solo es transporte, ¿vale? Ahora, el uréter va de superior a inferior y se inserta en la parte posterior inferior de la vejiga, es decir, por detrás y por debajo de la vejiga. El uréter también pasa por delante de la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común, recuerden que es rama de la aorta abdominal. Una vez que penetra, está el orificio del uréter, pero el orificio del uréter tiene una válvula muscular que evita que cuando nosotros hacemos la micción y contraemos la vejiga, la orina no se regrese hacia el riñón, ¿vale? Esa es la función de la válvula membranosa, que es muscular. Ahora, la vejiga urinaria. La vejiga urinaria tiene 3 capas de músculo liso y estas 3 capas forman algo llamado músculo detrusor. ¿Okay? Esto permite igual que se contraiga correctamente la vejiga y expulse toda la orina. Por último, tenemos la uretra. La uretra forma un triángulo con los orificios de los uréteres y este triángulo se llama trígono vesical. Ahora, la uretra tiene 4 capas, al igual que los intestinos del sistema gastrointestinal. Tenemos la epitelial, la submucosa, la muscular interna y la muscular externa. A su vez, la uretra tiene 2 esfínteres, uno interno y posterior, que es autónomo, no lo podemos controlar nosotros, y que está inervado por el nervio hipogástrico, y un esfínter externo, que sí es voluntario y que está inervado por el nervio pudendo. ¿Ok? Ahora, fisiológicamente hablando, ¿cómo se transmiten los impulsos eléctricos para que se contraiga este uréter? Bueno, las células del uréter poseen uniones en hendidura. ¿Qué es esto de uniones en hendidura? Bueno, aquí se las representé, pero supongamos que aquí tenemos 2 células. Estas 2 células están conectadas por un canal, una proteína que se llama conexinas o conexones. Estas conexinas permiten que pase la energía eléctrica o la carga eléctrica de los potenciales de acción a las siguientes células de forma más rápida. Y esto permite también a su vez que se produzcan de 2 a 6 contracciones peristálticas por minuto. Entonces, cada minuto tenemos 2 a 6 movimientos peristálticos del uréter. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la regulación simpática, parasimpática del sistema urinario en la vejiga y la uretra, es decir, para que produzcamos la micción. En la porción simpática, nosotros vamos a usar un neurotransmisor que es la noradrenalina. La noradrenalina va a actuar en 2 receptores, los alfa y los beta adrenérgicos. La función simpática en la micción tiene que ver con evitar la micción. En el sistema nervioso simpático no vamos a hacer micción, entonces no va a haber actividad de contracción en la vejiga y la uretra. Al contrario, la actividad parasimpática sí tiene que ver con la contracción y el peristaltismo. Aquí sí vamos a favorecer la micción. Y va a estar dada por un neurotransmisor que es la acetilcolina. Se va a unir a los receptores muscarínicos, receptores M. Recuerden que los muscarínicos son metabotrópicos, que quiere decir que son acoplados a proteínas G. Ahora, vamos a hablar de la vía simpática. La vía simpática empieza en la médula espinal a nivel de L1 y L2. Un nervio preganglionar sale por la raíz anterior, llega a la cadena simpática paravertebral, desciende y llega a su plexo correspondiente, que es el plexo hipogástrico superior. Aquí se convierte en un nervio posganglionar y este nervio posganglionar es el nervio hipogástrico.
¿Se acuerdan del nervio hipogástrico? Exacto. El nervio hipogástrico inerva el esfínter interno. Muy bien. Ahora, la vía parasimpática empieza a nivel de S2, S3 con el nervio esplácnico pélvico, que es un nervio preganglionar parasimpático. Llega a su ganglio o su plexo, que es el hipogástrico inferior, y se convierte en un nervio posganglionar parasimpático. Este nervio posganglionar parasimpático es el nervio esplácnico pélvico. ¿Ok? Y por último, una vía somática, una vía que sí podemos controlar hasta cierto punto. Empieza a nivel de S2, S3 y S4, sale y se convierte en el nervio pudendo. El nervio pudendo es aquel que inerva el esfínter externo, que sí podemos controlar. El nervio pudendo tiene una vía aferente o sensible y una vía eferente o motora. Ahora, un poquito de clínica. Si llegamos a tapar el uréter con un cálculo, algo que esté obstruyendo, lo que sea, se va a acumular la orina y se va a regresar al riñón. Y esto se conoce como hidronefrosis. La hidronefrosis, si no se trata, puede evolucionar a una insuficiencia renal aguda. Bueno, espero que haya quedado claro esto. Falta una última parte, que es la micción. ¿Cómo se controla en el tronco encefálico? Vamos con ello. Ya estamos en la parte final de nuestro video. Vamos a hablar sobre la fisiología de la micción. Ahora, la micción comprende dos etapas o dos situaciones. Una en la que debemos de llenar la vejiga para poder hacer la micción, y otra donde una vez se llenó lo suficiente la vejiga, realizamos la micción. La primera fase se llama fase de almacenamiento y la segunda fase de llenado. Vamos a empezar con la fase de almacenamiento. Dicha fase comienza posterior e inmediatamente después de una micción. Entonces, esta comprende desde los 0 hasta menos de 50 mililitros de llenado en la vejiga. Cuando estamos en esta situación, los receptores de estiramiento de la vejiga mandan una aferencia a través del nervio esplácnico pélvico. Y este nervio esplácnico pélvico llega al centro miccional pontino. Este centro, que se ubica en el puente de Barolio o en la protuberancia anular, va a decir, ok, no hay suficiente orina, no hay necesidad de orinar. Entonces, para evitar que orine nuestro huésped, vamos a mandar una eferencia que inhiba las neuronas parasimpáticas. ¿Se acuerdan que las neuronas parasimpáticas, que son el nervio esplácnico pélvico, favorece el peristaltismo y la contracción vesical para hacer la micción? Bueno, entonces, si nosotros inhibimos estas neuronas parasimpáticas, no vamos a poder miccionar porque no está activo el componente que produce la micción. Entonces, sí, evitamos el peristaltismo y la contracción vesical. Y ahora, conforme se va llenando más la vejiga, desde 150 mililitros se activan los sensores de llenado, hasta 400 mililitros, que ya es una distensión excesiva, vamos a mandar una aferencia otra vez al centro miccional pontino, y este va a decir, ok, ya está muy llena la vejiga, ya tenemos que expulsarla porque si no, se puede dañar la vejiga o puede haber otras complicaciones. Entonces, lo que va a pasar es que hay un reflejo miccional. Es cuando empezamos a sentir estas ganas de ir al baño, empezamos a sentir un cosquilleo, una necesidad de orinar en la vejiga y en la uretra. Y entonces, aquí lo que va a pasar es que se empieza a relajar los esfínteres de la uretra, tanto el externo como el interno. Y ahora vamos a estimular las neuronas parasimpáticas y vamos a inhibir las simpáticas. Recuerden, si estimulamos las parasimpáticas, favorecemos el peristaltismo y la micción. Y si inhibimos las simpáticas, entonces quitamos el componente que evita la micción. Entonces, es una sinergia, ¿ok? Favorecemos la micción. Y una vez que la orina empieza a descender por el esfínter externo, hay un punto de no retorno. Entonces, cuando sobrepasa el esfínter externo,
llega la información al centro miccional pontino y aquí se estimula más fuertemente este reflejo miccional en el cual se expulsa la orina, ¿ok? Bueno, con esto terminamos organización del sistema renal. Espero les haya gustado el video. Dejen su like y su comentario en el cual mencionen qué dudas tienen, qué les gustaría que habláramos después o qué otros videos les gustaría que subiéramos. Asimismo, no olviden compartir este video, nos ayuda mucho a nuestro canal para que sigamos creando contenido para ayudarlos a ustedes. Yo soy Enrique y hasta pronto.